Una imagen le volvía continuamente. Me despierto por las noches sudando. Tengo una sensación muy extraña, como si fuera a alcanzar algo o a salir definitivamente de algo. Todos están durmiendo. Solo un problema. No hay cigarrillos, tiendas cerradas y casas vacías. Las celdas estaban silenciosas. Se quedó de pie en el centro de la habitación. Había una pequeña radio en la mesa junto a a la cama. Alzó su mano muerta. ¿Estoy loco o ellos son los locos? He pasado demasiado tiempo en este juego, me parece. Faltaría la verdad si le dijera que tengo alguna influencia en este asunto. Cerró los ojos. Pudo haber sido bastante peor. Ginebra Gordon, Beefeater, Whiskey Whitehorse. No hay tiempo para bromas en este momento. Solo había una carta sellada y marcada con la palabra urgente. Ese era el plan. Sacudió la cabeza. No hay tiempo para bromas desde este momento. Las consecuencias eran demasiado serias para ponerse a pensar en ellas. Pudo haber sido bastante peor. Suspiró profundamente. Cerró los ojos. Tardó un buen rato en recuperar el aliento. Faltaría la verdad si le dijera que tengo alguna influencia en este asunto. Tenía un muy mal aspecto. He pasado demasiado tiempo en este juego, me parece. Le había dolido la cabeza toda la tarde y el dolor no se le iba. ¿Estoy loco? ¿O ellos son los locos? Se encaminó cansado hacia el comedor de los oficiales. Alzó su mano muerta. Cárcel y más cárcel. Había una pequeña radio en la mesa junto a a la cama. Se sentía inmensamente deprimido, agotado. Se quedó de pie en el centro de la habitación. Era de reducidas dimensiones. Había un mostrador a la izquierda, una estantería vacía detrás. Varias fotografías gastadas por el tiempo mostraban viejos naufragios en las paredes. Las celdas estaban silenciosas. Se puso pálido. Tiendas cerradas y casas vacías. Se había olvidado, pero no importaba. Todos estaban durmiendo. Solo un problema. No hay cigarrillos. Tengo una sensación muy extraña, como si fuera a alcanzar algo o a salir definitivamente de algo. ¿La olvidarían los que habrían estado allí? Pareció que por un momento le costaba hablar. Una imagen le volvía continuamente. Contra él solo tenían suposiciones, nada concreto. Y él no había dicho absolutamente nada. Ese era el plan. Lo comprendo perfectamente. Me despierto por las noches sudando. La habitación estaba llena de humo. Solo había una carta sellada y marcada con la palabra urgente. Sacudió la cabeza y volvió al escritorio. Encendió un fósforo. Miró una página a la luz del fuego. En este momento ya debes saber lo peor de mí. Lo recordaría durante el resto de su vida. Y este es uno de los capítulos del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Autor material de Matías Celedón, su último libro editado por Banda Propia Editoras y que muy amablemente acepta la conversación con el podcast. Matías, muchas gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura. Hola Humberto, gracias a ti y a Traficantes por escuchar y por estar interesados en este libro y en conversar. Y aquí hablar de un libro sumamente interesante a la cual yo podría llamarlo novela, pero es mucho más que eso, porque las partes del libro, por lo menos en la primera parte de este autor material, bueno, la historia en cuestión habla de Carlos Herrera Jiménez. Carlos Herrera Jiménez es uno de los condenados por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, al cual el régimen le echó la culpa de la muerte de Tucapel Jiménez. Y en este libro dividido en tres partes, donde la primera parte pone, donde el personaje pone en contexto su propia historia, es una explicación bien por encima. La segunda parte son los relatos contenidos en estos audiolibros que grabó él en la cárcel. Y la tercera parte es un ensayo que hace respecto de la figura de Jiménez y del poder de la narración respecto de un periodo como era la dictadura. ¿Cómo nace la idea de autor material?
Mira, la verdad que así como, tal como tú planteas, como dudando un poco de si realmente es una novela o no es una novela, la verdad que durante mucho tiempo yo también estuve como quien dice, pensando cuál era la forma de esta historia que yo sabía que estaba contenida en estos cassettes que grababa Herrera Jiménez desde la cárcel, ¿no? Cuando yo tuve acceso a esa noticia, bueno, salió publicada en la prensa y siempre me llamó mucho la atención la existencia o la posibilidad de la existencia de esos cassettes en esta biblioteca central para ciegos que existe en Chile desde hace mucho tiempo. Y la verdad que, bueno, como que durante un momentos, bueno, especulaba con la imagen misma que al mismo tiempo era un personaje que a medida que yo fui como también adentrándome en la biografía de él, era un personaje que era también conflictivo en muchos sentidos, pensando también en lo que fue, por así decir, los 90 o la transición histórica del proceso político de nuestro país en relación a la dictadura, esa eterna transición. Porque Herrera Jiménez era un ex agente, pero que de alguna manera se había como amparado en cierto código militar de no delatar a sus subalternos y sí, en el fondo, como más bien él siempre como que alegó pidió perdón, por ejemplo, más allá de que se sigue declarando inocente. Entonces era un personaje, como quien dice, así como bisagra, y me parecía que era interesante abordarlo, y la existencia de estos cassettes grabados por él siempre me pareció una imagen extraña que había como que explorar de algún modo. Y estuve mucho tiempo como viendo justamente cuál era la novela, o cómo era la novela, o cómo aproximarse a esta historia que tenía un componente súper documental, que era la existencia de estos cassettes, con la voz, que primero yo quería saber si era real, si estaban, si seguían estando, si eran efectivamente asequibles, y nada, en el fondo todo empezó ahí, como cuando me empecé a ir a la biblioteca y me puse a escuchar estos cassettes y pude solicitar que me prestaran estos libros, porque estos libros habían salido como listados en este reportaje que te decía al inicio. Y saqué los libros y efectivamente era la voz de Herrera Jiménez, que por lo pronto como te decía, él es uno de los pocos agentes, y, sí, y el primero que pidió perdón, por lo tanto ha hablado mucho en la prensa, hay su testimonio y su voz, que pasa a ser que es un elemento trascendental de este libro, en el fondo, la voz. Tanto, porque mi pregunta es, en el fondo, si yo escucho estos audiolibros sin saber quién es el narrador o el origen, por así decir, de la voz que los está narrando, eh, es el mismo efecto a que si yo sé quién es, ¿cachai? O sea, si yo escucho Cien años de soledad por un narrador neutro de un podcast, o hoy día incluso la misma inteligencia artificial puede ya hacer las voces, entiendo, no sé, en algunos videos. Si ese narrador te lee un texto y tú descubres que esa voz tiene una identidad, porque en último término la voz es como la huella digital, es uno de tus datos personales. Entonces, nunca, por más que las grabaciones de Herrera Jiménez para la biblioteca eran donaciones anónimas, de algún modo su identidad o el fantasma o el eco o este registro documental, por eso a mí me gusta esta sensación de el libro y la experiencia como de la exploración en la escritura de este libro tuvo que ver con eso, con cómo transformar lo que era material de biblioteca, por así decir, en material de archivo. En la Ujú. biblioteca, en el fondo, tú todas las ediciones de Tom Sawyer las pones unas al lado del otro, independiente de su procedencia, y el archivo al revés. Lo trascendente es de dónde proviene, porque eso es lo que determina el valor de lo que se preserva. Más allá de si es no sé, los anteojos de un expresidente o no sé, o las cartas de un detenido, en el fondo el material es la procedencia lo que le da valor al documento y al archivo. Entonces, se fueron cruzando muchos temas y me pareció que era importante trabajar por un lado la escucha y hacer ficción con este material o apropiarse de este archivo de manera de desactivarlo, porque me parecía también, por otro lado, muy horroroso. O sea, en algún minuto del libro yo me pregunto como cuál es la necesidad de dejar huellas, porque también si uno piensa igual la bibliografía o las lecturas de uno, tú mismo, si uno pudiera revisar tu programa, ahí hay un correlato también de tu propia identidad, de quién eres tú, de tus inquietudes. Entonces, me parecía que algo había ahí en ese gesto que había que indagar y narrar también, y para no es desactivar, porque la memoria
desactivarse parece más bien al olvido, pero sí poder reelaborar o al menos poner en cuestión. Es interesante lo que tocas como respecto del registro de de la memoria histórica, porque uno escucha de la memoria histórica respecto de quienes sufrieron y padecieron la dictadura, no de quienes fueron los victimarios de la misma. Sí, generalmente el foco se pone, y yo creo que es razonable también en términos como si uno mirara como desde el daño y la reparación y la sanación de las heridas, que efectivamente como que sea el testimonio más de las víctimas, quizás donde está puesto el, el punto de vista. Ahora, no, el que en este caso el punto de vista esté eh, en el agente, en el torturador, en el homicida, en el arrepentido, o en este personaje más bien, Ujú. no, en ningún caso pretende ni redimirlo ni eximirlo, sino que también sino adentrarse en esa zona de la psicología del conflicto también. O sea, es como, pienso como en películas como en la película alemana de este tipo que también escucha, que hubo mucho de eso también de la vida de los otros, ponte tú, que creo que también es importante como elaboración adentrarse en esas zonas del que invisibilizarla, y porque muchas veces la aproximación desde como automática, como se puede ver, para no ponerle una carga ni calificarla en el fondo, pero como ese automatismo aproximarse siempre como desde la víctima, te priva también en adentrarte en otras zonas del conflicto, por así decir. A mí me parecía interesante, por ejemplo, en este caso, eh, entrar a Punta Peuco. ¿Sí? Como que era un lugar muy mítico, muy trascendental en los 90. Es el único lugar donde los condenados están cumpliendo condenas. Es el lugar donde por así decir, se debiera estar haciendo justicia, más allá de las características propias del penal y de las condiciones, que en comparación con las otras cárceles suelen ser bastante más benévolas. Pero me parecía que era un lugar que por un lado estaba muy en el imaginario de todos, era un lugar muy trascendental en términos de nuestro proceso histórico, pero al cual nadie había tenido acceso. Y estas cintas eran micrófonos abiertos al interior de una celda durante la condena, entonces tenía un valor importante porque también uno necesita también ver para creer. ¿Cachai? En ese sentido, como a mí me interesaba poder, por tú, la zona central, el relato armado con estas frases grabadas de él, que lo que tú leíste está sacado de las frases que él grabó en los audiolibros, de manera que uno también, así como a todas las personas que están escuchando este podcast, en el fondo, van a- eh, también lo escucharon leído por Humberto. También en el libro tú puedes escucharlo con la voz del torturador, ¿cachai? Entonces también ahí se genera como un efecto que era interesante de decir, bueno, eh, eh, ¿cómo nos hacemos cargo de esta voz que va a seguir presente? Ujú. Y en la investigación que lograste, bueno, citando el reportaje que mencionas del Clinic, ¿cómo se logra tener es fácilmente accesible estos audios de Herrera Jiménez? Sí, bueno, en su momento yo los escuché en línea porque el mismo reportaje te permitía escuchar algunos fragmentos. Y la verdad que la biblioteca en ese sentido es abierta al público. Yo igual así solicité acceso y lo fui escuchando de a poco y le fui explicando también de a poco porque yo tampoco sabía muy bien cuál iba a ser el proyecto. Me interesaba primero como saber si existía el material y conocer el material y ver qué pasaba con el material también. O sea, yo decía como, claro, al principio me puse a escucharla, le hice mucho el quite de la escucha, porque era un material que me parecía que tenía una carga oscura en el fondo. También el sonido, eh, como mi sensación es que el audiolibro, no sé, pues uno lee y uno desde la vista lee un texto, se activan otras zonas del cerebro que si uno escucha ese texto. O sea, la audición te aproxima de otro modo a la realidad. En el ensayo final también ahí había también reflexión en torno a eso, como siendo uno desde el paradigma de lo visual siempre está frente a las cosas, la realidad está ocurriendo, tú estás como quien dice en un borde mirando la imagen, mientras que el audio
si tú estás con un audífono, te sitúa en el centro de, de ese espacio auditivo, de esa realidad sonora, de esa imagen sonora. Eso también me parecía interesante. O sea, en el fondo la lectura en sí misma es, es, es una imaginación, es una constante creación de imágenes sonoras. Entonces me parecía que hay un componente en esta figura que él adoptaba de ser un lector para ciegos. Me parecía que ahí había como una metáfora muy poderosa también un poco del ejercicio y de la escritura y de la lectura. O sea, como que también tenía un componente literario que también ameritaba tensionar desde distintos lados. Creo que por ese lado, porque si bien es un libro que trabaja sobre la memoria, sobre como sobre la historia en particular de Herrera Jiménez, pero por otro lado también sobre un poco la historia del país y la historia de este tipo de procesos, que también o sea, Herrera Jiménez igual es capturado en Argentina, estuvo en Uruguay, o sea, también es una gente que tiene que ver como con el contexto de la Guerra Fría de los 70 y los 80 y la colaboración de los distintos estados latinoamericanos. Y entonces como que me parecía que también ahí había un relato que era más macro que solo el caso de él. Pero también la memoria tiene un componente que a mí siempre me interesa, que es material en el fondo. Uno en general evoca la memoria como un ejercicio mnemotécnico, pero finalmente está súper mediada por, por lo físico, por dónde se registra, por cómo se archiva. En ese sentido, yo me acuerdo justamente cuando yo llevé los cassettes de vuelta, como que me preguntaron, ¿y vale la pena como que los digitalicemos? Que ese es justamente el ejercicio de la memoria. La memoria está permanentemente preservándose y actualizándose y como que es un ejercicio permanente. Por eso en el fondo como que creo que era trascendente como no sé, trascendente, al menos para mí era importante sacarme de encima ese, esa obsesión que surgió en el minuto de decir, bueno, y esto, qué hay adentro de esa cinta? Porque también desde la lógica paranoica y desde cómo operaban los mismos sistemas, y cómo operan los servicios de inteligencia, eh, también estar sacando desde una cárcel, estar sacando unos cassettes grabados de una hora, quién sabe también qué había en entremedio. Me parece que había también ahí la posibilidad también de decir, bueno, aquí quizás este tipo está confesando lo que no ha confesado o está sacando información que está encriptada y probablemente nadie ha ido a escucharlo, o no sé, quizás alguien ha ido a sacar esos cassettes y es el destinatario final de algún código encriptado. También ahí dispara mucha conjetura y que es parte también del ejercicio de la ficción que está en el libro, en el fondo. Eh, Tú hablabas de las tres partes, y es claro, por un lado la voz de Herrera Jiménez en una primera persona, pero es una primera persona construida por mí, en el fondo, hablando y situando un poco como el contexto biográfico de esta voz que después narra un texto en tercera persona, pero es la voz de él, por lo tanto, en algún sentido se genera como una suerte de zona ambigua, media liminal, donde esa primera persona tiene la carga identitaria de una primera persona, que yo creo que eso, en términos narrativos, había algo interesante en esa búsqueda, o a mí me interesaba como decir, bueno, ¿qué pasa? Sobre todo hoy día que hay tanta narración sonora en el fondo. Hoy día como que operamos desde mandarnos audios, hoy día como que entonces desde dónde estamos habitando las realidades del sonido. Y que eso es lo que me trato de explicar un poco en la tercera parte en el ensayo, que aterriza este- este- esta experiencia narrativa en torno a este asesino. En el fondo, este tríptico. Pienso, Montetuyo, hay dos referentes que para mí fueron importantes o son importantes siempre, pero en particular para este libro, Monte, yo entiendo mucho este libro como los trípticos de Bacon, del artista Francis Bacon, que son así son como tres aproximaciones súper deconstruidas, pero que en unos gestos muy como podrían ser voces en una sala oscura, pero termina como capturando la apariencia de las cosas desde una representación a veces súper deformada, que yo creo que hay algo ahí en la voz como herramienta de construcción que hace eso y que permite la oralidad, que es lo que tiene el libro como en la segunda parte. Y otro referente para mí importante siempre, que igual a veces mis libros son un poco oscuros, es Lars von Trier, y hay un documental que él le hace, que él se llama como Nueve Obstrucciones, donde, bueno, como en casi todas sus películas, somete sádicamente a los sujetos que van a actuar, y en este caso él agarra como a uno de sus mentores,
y a propósito de un cortometraje muy famoso de ese escritor que a él, o sea, de ese director que a él lo hizo ser director de cine, a Lars von Trier, le dice, bueno, ahora te voy a obligar en este documental a que tú me hagas caso y hagas 9 versiones de este corto y le impone como quien dice obstrucciones formales y lo obliga a deshacer, por así decir, su obra, que me parece, me parece interesante como premisa creativa, más allá de necesariamente una historia con principio, desarrollo y final. Hablaba hace algunos días con un poeta uruguayo que tiene un poemario que está que va muy de la mano del cine de Lars von Trier. Hablar de ese ¿Mm? epítome de la creatividad, como un tipo que va desde la vanguardia, polémico, nos hacemos cargo, pero ante todo, un tipo que pone a la creatividad y que va un paso más allá, que el cual no va a cualquiera, en el fondo. Sí. Sí, yo siento que Lars von Trier es como, ya, es de los cineastas que todavía sigue pensando el cine, pensando hoy día cómo está sobre todo la industria cinematográfica y cómo ha incidido, por un lado, el que se acabó, el que ya nadie va al cine prácticamente, salvo a ver películas que es puro estímulo, IMAX, Avengers, como estar así, que es básicamente una experiencia sensorial más que narrativa en el fondo, y bastante superficial. Y cómo los streaming han cambiado los contenidos, entonces como que ha cambiado mucho el cine y Lars von Trier es un tipo que está siempre pensando en esa forma sin entrar en los formatos. Yo creo que hay mucho hoy día como que en el mundo en que vivimos, así como si uno fuera a apelar a, a ese antiguo programa, pero en el mundo que vivimos hoy como que predominan los formatos, los filtros, lo- los storytelling, como quien dice, las estructuras probadas, y, y, y se ha dejado de experimentar quizás en circunstancias donde justamente están apareciendo lenguajes que podrían estar abriendo o expandiendo todavía lo narrativo a lugares nuevos en ese sentido. Entonces me parece que Lars von Trier es un tipo que siempre ha reflexionado sobre la forma. A mí me marcó mucho una película que se llama Dogville también, Ujú. que, que, que de hecho me recuerda también a una obra de teatro de Thornton Wilder que se llama Nuestro Pueblo, que también está concebida como, y al mismo tiempo al trabajo de Luis Kamnitzer, que es como conceptual. En Dogville todo ocurre en un galpón donde las casas están trazadas, donde las puertas están dibujadas, donde parece como un plan, donde en el fondo no hay intimidad porque no hay paredes, no hay nada, pero igual los personajes para salir tienen que golpear la puerta y sonoramente es como que estuviera pasando, y al final es tremendo, es una película tremenda, pero que funciona desde el artificio o sea, desde lo más ficticio, que me parece interesante. O sea, uno vuelve a creer en la ficción desde justamente tensionar y patentar que la ficción es artificio. Y eso me parece interesante todavía como posibilidad. Creo que también es muy ahí como... eh, bueno, Bacon un poco también tiene esa estrategia, así como en el fondo patentar el artificio y dejarlo de lado para entrar y estar adentro de ese espacio, más que estar en el fondo yo con mi libro sintiéndome súper, súper representado y súper adentro. Así como que a mí me gusta también la posibilidad todavía que tiene, la potencia como de la literatura en sí misma de poner a otro en tu lugar, ¿cachai? Como que Ujú. realmente tú cuando leí el libro hay un minuto donde uno está lejos y uno está realmente dentro de ese espacio que no siempre es gozoso, que no siempre es claro, que no siempre avanza, pero que de pronto te transmite experiencias y te permite compartir experiencias con otros y salir de una manera menos, al menos no salir tan acontecido como esa misma experiencia en la realidad, como vivenciar esa experiencia en la realidad. Conversamos con Matías Celedón, autor de Autor Material, editado por Banda Propia Editoras. Y para quienes nos verán y escucharán este podcast, ¿qué poder decir de nuestro invitado? Matías Celedón es escritor, periodista y guionista, autor de las novelas La Filial, Alquimia 2011, por la que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio de la Crítica.
Trama y urdimbre, Literatura Random House 2007, Buscan Idos, Weathers 2014 y El Clan Braniff, Weathers 2018, que curiosamente no me acordaba que lo tengo, el Clan Braniff aquí. Eh, como guionista ha trabajado en proyectos documentales de ficción tanto en Chile como en Argentina y actualmente vive en Santiago. El camino editorial. ¿Cómo fue el acercamiento con banda propia? Fue muy circunstancial y azaroso. Fue básicamente, coincidimos en un lanzamiento de una escritora española que se llama Paula Bonet, con Alia Trabuco y con Lorena Fuente, que es la editora de banda propia, y en ponernos al día con las autoras. Yo conté el proyecto en que estaba y a Lorena le interesó y me escribió contándome que le había interesado, y, y me hizo una propuesta súper interesante, y siento que entraron y y entendieron el libro en una dimensión que aportó también a que fuera lo que es, en ese sentido. O sea, hubo un trabajo súper importante, yo creo, ahí también con la diseñadora, con Andrea Estefanía, que también es socia de la editorial, y fueron siempre súper profesionales en el trato, perdón. Y la verdad que surgió así, como que el libro, en su momento también hubo conversaciones con otras editoriales, pero la verdad que me parecía que era interesante que saliera con una editorial como ella, que tiene un catálogo que yo admiro mucho, y que en muy poco tiempo se han sabido posicionar y salir afuera, y son realmente una editorial que yo creo que está dando que hablar y va a llegar muy lejos. Hablando del diseño, porque el diseño también como libro de objetos es hermoso, sobre todo si nos vamos adentro de la página, como que tiene como archivos, el diseño de los archivos, y la parte del libro donde está como los relatos propiamente tal, en vez de el número de páginas, está como estas ondas que tienen, no sé, cualquier streaming de audio, Claro. donde nos sitúa como en qué parte del audio va, que lo encontré muy creativo. Claro, hay uno en el fondo, como uno puede, esa parte es optativo, o uno puede en el fondo ir leyéndolo y escuchándolo al mismo tiempo, porque hay un código al inicio que te dirige Ujú. justamente a esta pista sonora, y hay un correlato de los capítulos en qué parte va, que me parecía interesante también, como jugando en la distancia entre la extensión del libro impreso con la lectura, por así decir. Como que uno puede comparar que quizás 3 minutos de la pista de audio puede ser 2 páginas, agregándole sonido ambiente y transición, mientras que quizás un capítulo breve puede ser como que me gustaba también porque de fondo, o sea, la voz es algo muy, es un tema dentro de la literatura, la voz, el narrador, quién narra, y creo que con este componente del audiolibro se disocia un poco de la voz que lee en el fondo. Como a mí, ponte tú, me pasó con lo que tú leías ahí al inicio, que yo solo he escuchado este fragmento leído por mí o por Herrera Jiménez, y me dio mucho gusto sentir que funcionaba leído por ti, y me da mucho gusto siempre no escucharlo leído por Herrera Jiménez, porque realmente Ujú. es una voz que de alguna manera yo, al publicar el libro, me pude sacar de la cabeza después de estar mucho tiempo con ella, en un ejercicio también súper, que si uno no está como en la noción de estoy aquí en un laboratorio trabajando con un objeto de estudio, también es súper contaminante. O sea, yo hice eso en plena, bueno, tal vez no era el momento adecuado para estar inmerso en la historia, pero en plena pandemia, que igual era un escenario donde se habitaron muchos fantasmas, se revivieron muchos fantasmas, y desde el estallido a la pandemia, los estados de sitio, ciertas militarizaciones, ciertos controles. eh, Creo que fue como un periodo donde como que se levantó el fantasma, ha sido una marea antigua, de hecho, como los mismos excesos ponte tú ahora que piden estado de sitio para la ciudad. Yo me pregunto cuál es la fantasía con ese estado de sitio, si es el estado de sitio de la pandemia, si es el estado de sitio de la dictadura. Es como queremos volver a encerrarnos de nuevo a la
no sé, a las 7 de la tarde, volver a... Yo me despertaba con el silencio, o sea, a mí me generaba mucho más inquietud el silencio en la noche. Creo que es mucho más aterrador, no escuché ese silencio que había en pandemia, más que quizás que haya movimiento, pero en fin, uno también ahí vive realidades que no, son por ahí bastante más privilegiadas. Pero, pero me pasó que, claro, yo en pandemia me puse a escuchar esto y en el fondo empecé a hacer todo el ejercicio de escucha en mi propio confinamiento, que también yo creo que generó un cierto mood, como por así decir, de celda o carcelario o de cautiverio que puede haber ayudado como en la escritura y en la composición. Pues yo fui escuchando, grabando y subrayando las cintas y los libros, en el fondo, de ahí recortando todas las frases y luego armando, como por así decir, este puzzle donde yo decía, yo quiero que este texto lo lea él, quiero que este texto, que es un texto nuevo, hecho quizás con, como quien dice, con las piezas de un Lego que en la caja arma Cien años de soledad, que en la otra caja arma Doña Bárbara, como que yo con esas piezas armé otro texto, tratando de explicar con una imagen a la gente esta abstracción que está escuchando en este momento. Pero en el fondo es una composición también, un poco también como esa estética de los anónimos, de las frases, de las letras cortadas de las revistas. Este texto leído por él, la pista sonora se escucha bastante así como un cortar, pegar, como un juntado de frases, pero si uno lo lee, te das cuenta que es una narración, claro, de un estilo directo, o sea, de diálogos así como tiene narrador también, pero un narrador que está como inserto en este contexto de que hay un tipo escuchando y grabando cintas. Que curiosamente yo después de, ya cuando estaba trabajando en el ensayo, hay un epígrafe de Samuel Beckett de una obra que se llama La Última Cinta, y que curiosamente tenía mucho de ese espacio narrativo en el fondo, de un tipo que vive encerrado en una guardilla, escuchando cintas que grabó hace tiempo y grabando las cintas hoy día, y que de hecho ahí está el epígrafe, ¿no? Que dice que... Mm. Acabo de escuchar a ese pobre cretino que tomé por mí hace 30 años. Difícil creer que haya llegado a ser tan estúpido. Gracias a Dios que todo esto ya pasó, de la última cinta de Samuel Beckett. Y yo dije, yo creo que en algún momento tú lo pensaste y parafraseaste a Beckett y hiciste tuya esa frase. Algo surgió, fue posterior, pero en el fondo me dije, mira, Mm. aquí está, son como buenas intuiciones. A mí me pasó un poquito con La Filial, que es un libro que yo le tengo mucho aprecio, que también es como una versión visual de esto que es más sonoro, porque es un libro que opera desde el objeto, desde el impreso, desde la textura de los timbres y los sellos. Y La Filial, ponte tú, me pasó también que ya publicado, como que yo después conocí Bobby Sands, de Fallece en el Muro, de Carmen Berenguer, gran poeta, y dije, claro, a Mm. veces hay que hacer así ADN de las filiaciones, pero en el fondo cuando uno empieza, a mí al menos como en mi propio proceso de escritura, cuando uno empieza a ver como quien dice, va a encontrar las miguitas que fueron dejando otros autores en el camino, uno dice, bueno, voy bien encaminado, así como que yo digo, aquí cuando hay esta sincronía, la tomo como que este texto que en su momento a mí me parecía también, yo decía, ¿esto qué será? ¿Qué será realmente? ¿Cómo? ¿No estará haciendo muy freak? ¿O estará haciendo algo muy hermético más que freak? ¿De qué manera hacer que el lector pueda entrar y no quedarme yo en ese encierro? Porque en el fondo igual el texto es como un último encargo que le encargaran a esta gente, pensando, contándole a la gente, como el texto del medio es como un descenso al infierno que tiene que volver a pasar este tipo en busca de cierta redención. Yo en algún punto me pregunto, eh, uno puede decir cosas, hay un dicho, uno dice de la boca para afuera, pero hacia adentro, ¿realmente hay un arrepentimiento, hay una contrición de parte de este tipo? Esa también es una pregunta que está durante todo el texto. Eh, y que yo creo que para eso es interesante en el fondo también tematizar sobre esta otra zona del conflicto, en el fondo. También poder estar en la psiquis del represor, del torturador, entender también en esa psicología también me parece importante para poder después desentrañarla o desenmarañarla. En Clan Braniff podría ser, tú que lo tenías ahí, a mí Clan Braniff igual estos son libros bastante coincidentales en la escritura, me demoré más en autor material, pero de algún modo Clan Braniff podría ser este personaje en los 80, también se trata de dos agentes
es más una novela policial o de espionaje setentera, ese es más como su corte de género, pero, pero también es como un antecesor de este libro. Yo creo que son bastante hermanos, en el sentido que lo que le pasa al personaje de Clan Braniff, uno de ellos podría perfectamente estar después, ser el que lee audiolibros en los 90 ya en Punta Peuco. Y en el ejercicio de la escritura, porque en cualquier narrativa, uno, inventando una historia propiamente tal, uno le da como una voz, una impronta al protagonista. En este caso, el protagonista existe. Hemos visto a Carlos Herrera Jiménez, hemos leído sobre él. En tu caso, ¿cómo fue armar esta historia con la voz que ya está en el fondo? Sí, yo en un primer momento empecé con las cintas y rápidamente dije yo aquí tengo que entrar profundamente en la biografía y en el prontuario para yo poder identificar, por así decir, todo el subtexto que hay de cada una de las frases que él lee, porque él lee libros desde novelas de espías hasta libros manuales como de catequesis del padre Marino Purroy, de cómo superar el dolor, eh, lee un libro de teoría constitucional, lee también cosas de Shakespeare, Cien años de soledad, Rómulo Gallego, o sea, también son lecturas variadas. Entonces, me interesaba en el fondo como tratar de conjeturar un itinerario de lectura en ese sentido. Entonces sí, fue primero conocerlo a él, no personalmente, porque no quise hacerlo en el fondo, tampoco lo busqué, más allá de que tuve que contar con su autorización para poder trabajar con la voz, porque en último término la voz es indisociable de una identidad, que también fue bonito que al Ujú. final del proyecto, como que, o sea, no sé si bonito es la palabra en ningún caso, pero fue, concluyente en el sentido que en último término la voz es indisociable, por más anónima que sea la grabación, es algo que yo no podía publicarlo si no contaba con la autorización de él, que yo quería ocupar esta frase. Por más que la frase y los autores de la frase haya sido García Márquez, Rómulo Gallego, Francisco Cumplido y los autores de los libros que él leía en el fondo. Eh, pero entonces me metí mucho en la investigación y en los expedientes del caso Alegría, del caso del carpintero que fue asesinado como para hacer pasar como presunto asesino Tucapel Jiménez, y que fue por, por, por lo burdo y lo crudo que llegó a ser ese asesinato que los pillaron en el fondo, porque dejaron Ujú. demasiadas huellas, porque en el fondo, al punto que las heridas que se autoinfligía en teoría el carpintero hacían imposible que se hubiera suicidado en el fondo. O sea, fue tan profundo el corte de una muñeca que hacía imposible que tomara el cuchillo con la otra con esa mano herida para cortarse la otra. Así, ese fue el error. Y a partir de ahí, en el fondo, como si fuera una especie de acto fallido, los siguieron y los encontraron. Entonces, entré en muchos expedientes, entré a leer, en el fondo uno también se va dando cuenta de todas las cosas que pasan a ser literalmente datos de la causa y se olvidan, ¿cachai? Entonces, también queda el gesto de que pidió perdón y todo, pero si uno entra al expediente y te vas dando cuenta como la truculencia del caso, que supuso elegir un pobre diablo, pasa más allá también de la muerte de Tacopel Jiménez, que en sí mismo es un caso terrible, también pero y el caso del carpintero Alegría también como bueno, también con la carga arquetípica que tiene el carpintero. O sea, piensa este tipo asesina a un tipo como a un humilde carpintero, después a otro tipo que tiene el apellido de su madre. eh, es fuerte, entonces también uno tiene derecho como a dudar si realmente hay un ejercicio de constricción, en qué momento estuvo leyendo estos libros y era justo cuando todavía había posibilidad de que lo declararan inocente, entonces tú dices, aquí hay un gesto de, no sé, altruista de querer contribuir al acervo de la biblioteca de ciegos, hay una manera como de parecer civilizado, es un tipo instruido, es un tipo controversial y que yo creo que me interesa él como personaje, no me interesa él como persona en particular. Eh, me interesa como uno de los protagonistas de una de las cientos de historias truculentas y de crueldad de ese periodo que llegaba a la democracia un poco como opera la cosa a la chilena, como mejor no hablar de ciertas cosas y sigamos tapando y en el fondo como que uno pierde de vista realmente el tenor de las cosas que pasaron. Y quizás, ponte tú, yo me acuerdo como en el periodo del estallido, como haber sentido la urgencia
de decir, bueno, ya es hora, te ponte a escuchar estas cuestiones, porque yo dije, bueno, ahora se va a abrir otro ciclo político, o sea, ya se va a acabar el golpe como primer tema y vamos por último a, no sé, seguir igual de divididos, pero a partir de lo que se produjo a través del estallido y de esta nueva constitución, yo pensaba que realmente íbamos como a no es avanzar, porque yo no creo mucho en el progreso en general en los procesos históricos, creo que eso es más bien entrópico y solo se va revolviendo la cosa más nomás, pero sí la posibilidad de decir, bueno, ahora vamos a estar divididos, pero por otro hito, ¿cachai? Por un nuevo hito, pero al final no podemos salir de esta historia. Entonces también es importante reelaborarla para que podamos ver cosas que tenemos naturalizadas y que no tienen nada de natural, en el fondo. Yo entiendo que la narración y la literatura todavía te puede eh, situar en zonas del relato que te desactiven ese automatismo para leer la realidad que es tan conveniente y es tan depresivo en cierto sentido también, o te hace operar o dar por hecho cosas que no tienen por qué ser así en el fondo, que uno puede al menos tratar de superar de otra manera. Ahora sí, en los minutos que nos quedan de esta grabación, Matías, quiero darte las gracias por tu tiempo. Darte las gracias porque este autor material es un libro tremendamente oscuro, oscuro e interesante por cómo son los malos en cualquier historia. Conocer como la psiquis, como, porque qué difícil poder entrar en la cabeza de Carlos Herrera Jiménez, un tipo que hizo lo que hizo y a su vez está grabando audiolibros para una biblioteca de ciegos. Eso es de por sí raro y de por sí también interesante de poder hincarles a esa historia. Esa, esa forma, de esa caída al infierno de la que relatas, pero a la vez pero también es una manera de también hablarle un poco a la historia del país. No vamos, pueden pasar 50 años más del golpe, pero vamos a seguir hablando de él. Como, no sé, alguna vez hablando con Carlos Tromben respecto del estallido social, es como, siempre vamos a hablar del mismo hecho, aunque otros quieran decir, no, ¿por qué demos vuelta a la página? Y etcétera. No, vamos a hablar de esto. Y yo creo, hablar bajo cierta altura de miras como para no repetir. Para no repetir hechos. Eh, Tú mismo lo mencionaste en la conversación, como volver a este estado de sitio, quizás como el de la pandemia, quizás como el que vivió el país en dictadura, como que estamos dando vueltas en los mismos tonos, como que siempre estamos, como que la dictadura siempre nos está respirando la nuca, y ver qué podemos hacer como generación, la nuestra, ver qué podemos hacer para, no sé si evitarlo, pero poder tener el tema ahí y decir, no más, de aquí no pasarán, y de aquí no, y de aquí nos queda, y aquí nos quedaremos. Y ante todo, Autor Material es un libro que creo que va a tener una vida joven, aunque pasen los mismos 10 años hablando de este represor como es Carlos Herrera Jiménez, o el mismo caso de Tucapel Jiménez o del carpintero Juan Alegría. Em, Matías, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustas respecto del libro o de lo que quieras. Sí, yo mira, solo pensando también en lo que dices tú ahora, también siento que el sonido tiene un elemento interesante que es que siempre es en tiempo presente. Y eso es lo que a mí también me interesa, Mm. como que esta voz, él va a desaparecer, esta gente en el fondo ya es una generación que tiene más de 70 años, los protagonistas, este mismo tipo entiendo, un cáncer terminal, por lo tanto, pero la voz va a permanecer y la literatura se trata también de la voz, de qué manera dar, dejar constancia de ciertas voces. Y yo creo que en ese sentido la ficción sigue siendo una herramienta interesante para reelaborar estos temas y para seguir preguntándonos cosas que de este pasado que en el fondo sigue tan presente y reverbera y uno lo escucha y está ahí. Y el sonido, como te decía, es en presente, te sitúa en el centro y además opera físicamente, es algo que te toca. Por lo tanto, creo que
mientras nos contemos historias y sigamos escuchándonos, vamos a seguir todos en contacto y construyendo este gran relato que merece todavía ser narrado en el fondo. Así que te agradezco a ti, agradezco a la gente que escucha y que conecta con estos espacios que siguen desarrollando este tejido que es la comunidad, que es tan importante y que se construye en función de las historias que compartimos, las que nos pasan y las que podemos contarles a los otros. Matías Celedón, autor material, libro editado por Banda Propia Editoras, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Matías, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Ha sido un gusto. Hasta pronto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.